Bienvenidos a las 7 vidas del terror, tu canal de historias y relatos paranormales favorito. Yo soy Gato y comenzamos. Historias ocurridas en hospitales. Número 1. El cuarto 309 del Hospital General de Guadalajara. Yo trabajé 7 años en el Hospital General de Guadalajara, en el turno nocturno. Nunca creí en nada paranormal hasta que me tocó cubrir un par de semanas en el piso clínico, donde se encontraban los pacientes geriátricos. Quien haya trabajado en un hospital sabe que hay cuartos, que simplemente no se sienten iguales, pero ninguno como el cuarto 309. Desde el primer día noté que tenía algo raro. Las luces estaban tardando en encender. El ambiente siempre estaba más frío que el resto del piso, y los pacientes se quejaban de escuchar pasos mojados en la madrugada, como si alguien caminara sin zapatos. La noche que me tocó estar solo ahí fue cerca de la 1:40 am. Yo estaba revisando signos vitales cuando escuché claramente que alguien respiraba detrás de mí. Una respiración pesada, jadeante, como si alguien cargara un tanque de oxígeno. Giré rápido, pero no había nadie. El paciente de esa habitación, don Hilario, un señor de 83 años, me vio y me dijo con toda calma: «Ya vino por mí, pero no voy a ir». Yo pensé que estaba delirando, así que solo le sonreí y le revisé el suero. Pero cuando salí de la habitación, vi algo que todavía me erizaba la piel. Un rastro de gotas de agua, perfectamente alineadas como huellas, que iban desde la ventana del 309 hacia el pasillo. Lo extraño es que esa ventana estaba sellada desde hacía años. Cada noche, las gotas aparecían nuevamente, a veces en forma de pisadas pequeñas, otras veces más grandes. Un día, una de las cámaras internas detectó movimiento dentro del 309 a las 3:11 am, pero nadie pasó por la puerta. La silueta parecía la de un hombre encorvado. El último turno que cubrí ahí, don Hilario empezó a agitarse a las 3 de la mañana. Abría mucho los ojos como si viera algo detrás de mí. «Ya entró», susurró. Yo sentí un escalofrío horrible, porque en ese instante todos los aparatos se apagaron, como un apagón solo en ese cuarto. La ventana empezó a empañarse desde adentro, y en el vidrio se dibujó una mano lentamente, como si alguien la presionara desde el otro lado. Don Hilario murió 3 horas después. La habitación fue clausurada al mes siguiente por fallas eléctricas. Pero los que trabajamos ahí sabemos que nunca fue la electricidad. Hasta hoy, cuando paso cerca del 309, juro que siento que alguien respira detrás de la puerta cerrada. Historia número 2. El niño de neonatología del Hospital Militar de Lima. Yo estaba haciendo mi residencia de pediatría en el Hospital Militar de Lima. Neonatología es un área dura, emocionalmente pesada, pero nunca pensé que ahí viviría algo que me marcaría de manera tan profunda. Había pasado semanas de guardias dobles, noches enteras sin dormir, y todo el personal hablaba de un fenómeno que ocurría solo a ciertas horas: el llanto de un bebé que no pertenece a ninguna incubadora. El primer día que lo escuché eran las 2:47. El llanto era suave, como de un recién nacido de pocos días, pero no venía de los monitores ni de las incubadoras, venía del baño del personal. No podía ser posible. Entré, encendí la luz, pero el llanto se detuvo de golpe. Solo se escuchaba el ventilador del techo. Cuando salí, la puerta se cerró sola, tan fuerte que el ruido despertó a una de las enfermeras. A partir de esa noche, el llanto se escuchaba cada madrugada. A veces estaba lejos, otras veces detrás de una pared, y siempre ocurrió entre las 2:40 y las 2:50. Una mañana, una de las enfermeras mayores me contó lo que según ella nadie quería admitir. Hace más de una década, una recién nacida murió por un error humano, por una mala colocación de catéter. El médico responsable renunció y el caso se perdió administrativamente. Nadie volvió a hablar de eso, pero el llanto empezó justo después. La noche más horrible ocurrió durante un corte de luz. Solo teníamos las lámparas de emergencia, las sombras eran largas y los sonidos se amplificaban. A las 2:44, el llanto volvió, pero esta vez dentro de la sala, muy cerca, como si el bebé estuviera debajo de una incubadora vacía.
Me acerqué a esa incubadora para iluminar el interior y vi algo que no puedo explicar. Pequeñas manos marcadas en el polímero de plástico, como si un bebé hubiera presionado desde adentro. Pero la incubadora estaba apagada y vacía. Lo peor fue lo que vino después. Una voz muy suave, casi un susurro, como el de un bebé cuando intenta vocalizar. Na, na. Salí corriendo. Desde entonces, no volví a tomar una guardia nocturna sola. Relato número 3. La monja sin ojos del hospital italiano. Estuve internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires por una cirugía de vesícula, nada fuera de lo normal. La primera noche después de la operación estuve sedado, pero aún así escuché pasos constantes en el pasillo, lentos, arrastrando lo que parecían rosarios o llaves. A medianoche escuché cómo abrían mi puerta. Yo no podía moverme mucho, pero vi la figura de una mujer con un hábito antiguo, como de monja de otra época. Pensé que era una enfermera con uniforme especial, pero después noté algo horrendo. No tenía ojos, solo cuencas oscuras. La monja se acercó y con una voz suave me dijo: «Duérmete. Aquí nadie debe estar despierto después de las 12». Sentí un terror indescriptible. Cerré los ojos y fingí dormir, pero la escuché caminar lentamente hacia mi mesa de noche, tocar mis frascos de medicina y luego salir arrastrando algo en el piso. A la mañana siguiente, el frasco del analgésico estaba abierto y tirado en el suelo. Cuando conté lo sucedido, una enfermera se puso muy seria y me dijo: «Usted no es el primero. A algunos pacientes ven a la hermana Clara. Murió hace 50 años aquí mismo. Era estricta, muy estricta con los horarios de sueño. Nunca recé tanto en mi vida como esa noche». Historia número 4. El paciente 22. Durante años, trabajé trasladando pacientes en el Hospital San Juan de Dios. El área de psiquiatría era siempre la más inquietante, no por los pacientes, sino por lo que ocurre en el pasillo viejo, el que conecta con la zona de archivos. Ahí el aire siempre estaba pesado, como si hubiera humedad donde no debería, y todos evitaran pasar por ahí después de las 11 p.m. El motivo era el paciente 22. Dicen que fue un hombre internado a finales de los 90 con un cuadro psicótico grave. Una noche se autolesionó y murió desangrado en ese pasillo, tratando de llegar a la salida. Yo no creía la historia, hasta que me tocó trabajar un turno extendido. Esa noche, mientras trasladaba una camilla vacía, había un hombre apoyado en la pared, delgado, sin camisa, pálido. Pensé que era un paciente escapado y le dije que lo llevaría a su habitación. Pero cuando me acerqué, desapareció frente a mis ojos. En el piso quedaron gotas de sangre, pero no había nadie en los alrededores. Desde esa noche, cada vez que paso por ese pasillo, siento una presencia caminando detrás de mí. A veces incluso escucho el metal de la camilla que arrastraba sin que haya ninguna ahí. Número 5. La mujer que susurra en el Hospital Ángeles del Pedregal. Trabajé como guardia en el Hospital Ángeles del Pedregal durante 2 años. La mayoría de las noches eran tranquilas, pero el piso donde estaban las habitaciones privadas era extraño. Había una presencia femenina que todos conocíamos. Aparecía solo cuando un paciente estaba a punto de fallecer. La llamaban la mujer del último susurro. La primera vez que me tocó verla fue mientras hacía ronda cerca de las 3 a.m. Escuché a una mujer hablar en tono muy bajo, casi maternal. Pensé que era una enfermera y me acerqué. Vi la silueta de una mujer vestida con ropa de los 60, parada junto a la cama de un paciente anciano. Le tomaba la mano, pero flotaba ligeramente sobre el suelo. Cuando parpadeé, desapareció. Ese paciente murió 20 minutos después. Con el tiempo, cada vez que escuchaba ese murmullo suave, como una canción de cuna distorsionada, sabía que no debía interrumpir, porque si lo hacía, la actividad en el piso se disparaba, monitores fallaban, luces parpadeaban, puertas automáticas se abrían solas. Era como si ella no quisiera que nadie evitara lo inevitable. La última noche que trabajé allí, la escuché justo detrás de mí y sentí su aliento en el oído. «No estés aquí cuando oscurezca». Renuncié al día siguiente. Esto fueron 5 historias ocurridas en hospitales. Yo soy Gato y estos son las 7 vidas del terror.
Hasta la próxima y dulces pesadillas.